Acuerdos de paz, implicaciones de los acuerdos de paz en Colombia. Mi nombre es Daisy y hoy les voy a explicar cuáles son las implicaciones de los acuerdos de paz que se firmaron el pasado 24 de noviembre del 2016. De forma inicial se hace necesario tener en cuenta un contexto histórico en el que esta firma se da. De forma inicial se tiene que la violencia es un precedente fundamental dentro del desarrollo de Colombia, como parte de su cultura, como parte de toda esta cotidianidad que vivimos actualmente. Tenemos que la violencia en Colombia es un elemento que no está presente solamente en épocas más actuales, sino que está bien incluso desde la época de la independencia, con la diferencia que se dio entre centralistas y federalistas y bueno, con la patria boba, pero de una forma más específica nos concentraremos en el entorno actual de la violencia. De esta manera se tiene que en el siglo XIX el Partido Conservador y el Partido Liberal de Colombia se institucionalizan. ¿Eso qué quiere decir? Que comienza un aumento en la violencia interna del país, en donde se tienen 54 guerras civiles, en donde 14 son de conservadores contra liberales, 2 de liberales contra conservadores y 38 entre liberales. Más adelante veremos en qué contexto se da este conflicto que se da incluso dentro del Partido de los Liberales. Bueno, durante el siglo XX la violencia se venía dando como un fenómeno cotidiano, actual, que se podía ver reflejado, por ejemplo, en lo que fue la Guerra de los Mil Días, entre otras cosas. Bueno, en 1948 se tiene un elemento fundamental que fue la base esencial para que comenzaran a formarse estos grupos armados. Entonces, el 9 de abril se da el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, el Bogotazo, el asesinato de uno de los líderes liberales más populares que ha tenido el partido y bueno, se inicia digamos que un conjunto de violencia en la capital que pues de forma más específica trae el conflicto a lo que es la ciudad. En 1956 el Partido Conservador y Liberal firman el Pacto de Benindorm. Este pacto, ¿qué era? Este pacto básicamente trataba de generar una paz entre liberales y conservadores que vendría a prolongarse hasta 1974 con la rotación de los mandatos de estos partidos. Y en 1978 sucede que la violencia vuelve a aumentar por causa de la legislatura del presidente Julio César Turbay Ayala, que aumenta la represión política y con esta represión aumenta todo el desastre y todos los vejámenes que se estaban implementando contra la población que no estaba de acuerdo con el gobierno del presidente de esa época. Bueno, ahora sí, de forma más específica se entra con la especificación de lo que es la historia de los grupos armados. En 1964 se forman las FARC-EP. ¿Qué significa esto? Básicamente que en la parte norte del Tolima comienzan a darse grupos de campesinos que indignados con la forma en que se estaba gobernando el país, comienzan a formar grupos. Esta zona es de destacar que era liberal, pero sucede que en 1982 se hace una conferencia en donde el comunismo y en donde esta serie de ideologías se implantan en la región y ellos deciden organizarse como un grupo armado en función de la protección de la población. Y es así como inicialmente se forman las FARC. En 1965 nace el ELN, influenciada por la Revolución cubana y por la teología de la liberación. Estos personajes tienen como diferencia de las FARC que ellos importan su ideología, que estos tienen otros ideales de cómo hacer la revolución, de que estos asumen que la población está atrapada por la forma de gobierno. Bueno, posteriormente en 1966, de una forma más aliada con el comunismo directamente, se crea el EPL o el Ejército Popular de Liberación Nacional, que básicamente pues era un grupo de comunistas que querían implementar esa ideología en el país. En 1973 entra en escena el M-19, que básicamente la diferencia que tenía con estos grupos es que estos no se forman para la protección de la sociedad, sino que se forman como un grupo anticapitalista, antisistema, entre comillas. Bueno, y en 1980 viene una ley importante que fue la Ley 48 de 1968 que contribuyó a la formación del paramilitarismo, lo cual aumenta
aumenta todo este asunto de la violencia entre las personas, porque lo que hacía la ley 48 de 1968 era habilitar el porte de armas de defensa por parte de los grandes hacendados. Esto lo que hace es crear un grupo de personas, grupos de personas que en busca de defender sus tierras, en busca de defender sus predios, comienzan a crear grupos armados que, bueno, tienen como objetivo fundamental defender los territorios. Básicamente se puede inferir que la guerra en Colombia ha sido fundamentalmente una guerra por el territorio de Colombia, porque desde 1964 con la formación de las FARC se ve que básicamente ellos lo que querían era crear un sistema en donde la tierra les perteneciera a los campesinos y proteger a esas tierras, y con la creación final del paramilitarismo se ve que ellos querían hacer lo mismo pero para un sector de la sociedad diferente. Bueno, para comprender los acuerdos de paz se hace necesario ver cómo se estructuraron estos acuerdos de paz. Entonces, de esta manera, se tiene que los acuerdos de paz fueron firmados el 24 de noviembre del 2016. Para la firma de estos acuerdos, básicamente se siguieron 3 fases, en donde la fase 1 comprendía desde febrero hasta agosto del 2019, en donde básicamente se hacía una socialización de los grupos armados y se daba la exploración del estado que estos tenían en el país. En la fase 2, que se dio desde octubre del 2012 hasta noviembre del 2016, se propuso la finalización del conflicto. ¿Esto qué quiere decir? Que básicamente ellos lo que proponían era la finalización de los conflictos y el cese de fuego entre las partes involucradas, que es el Estado y las FARC. Y finalmente la fase 3, que bueno, involucra más años, es la construcción de paz, que básicamente pues se asume que para esta fase ya todas las FARC han dejado las armas y se termina la guerra y se comienza a implementar todos los procesos y todos los sistemas que están enfocados al desarrollo de los las diferentes poblaciones que se encuentran en el acuerdo. Bueno, básicamente las pautas que se siguen para la creación de este acuerdo son la terminación del conflicto armado, la eliminación de condiciones que permitieron el conflicto, la garantización de derechos de los colombianos, en especial las víctimas, y cerrar el ciclo de violencia en el país, lo cual garantizaría la no repetición de estos hechos conflictivos. Dentro de los puntos del acuerdo que se discutieron para la estructuración del mismo se tiene la política de desarrollo agrario integral, la participación política, la solución de drogas ilícitas, víctimas del conflicto armado, fin del conflicto, implementación, verificación y refrendación. Todo esto orientado a el desarrollo de la población y a la inclusión de esta población de las FARC que se veía inmersa en el conflicto entre el Estado y entre el grupo armado. Política de desarrollo integral. Este punto básicamente lo que trata de garantizar es que se haga la creación de un fondo de tierras que permita el acceso y la distribución de tierra de forma correcta, de una forma en donde el uso de la tierra se haga adecuado. Entonces, con la creación de este fondo de tierras se garantizarían otros puntos como el acceso integral, que es básicamente el acceso común de todas las personas a la distribución de tierras del país, la formalización de la propiedad, la redistribución de tierras, un catastro rural que permita el cumplimiento de dichos puntos de una forma efectiva, una jurisdicción agraria para tratar, digamos, que los casos que hagan referencia a esto, la vocación, que básicamente contribuye a la estatificación y establecimiento de negocios adecuados dentro de la tierra del país, o sea, fomentar los proyectos de desarrollo agropecuario, sobre, por ejemplo, los de ganadería que ocupan un mayor índice de territorio nacional, el cierre de la frontera agraria y protección ambiental. Esto se debe a algunas aplicaciones adecuadas del ambiente y de los recursos naturales y zonas de reserva campesina. Estos cobran vital importancia porque básicamente, según un informe hecho por la Oxfam, que es una ONG internacional para el control de la pobreza, que en un artículo que publicó en abril del 2018 en la revista Semana, se tenía que más de 1 millón de hogares campesinos viven menos de del espacio en el que vive una vaca, por ejemplo. Esto indica una alta
concentración de tierra en manos que, bueno, básicamente no contribuyen a un desarrollo común de la sociedad. Esto se tiene en cuenta, por ejemplo, en que el 1% de las fincas que existen en el país ocupan un 81% del territorio dedicado a estos fines. ¿Esto qué quiere decir? Que básicamente el 99% de las fincas ocupan el 19% restante del país. Esto es, digamos que una cifra preocupante porque esto indica una alta diferenciación en la distribución de tierras que se ha dado. Bueno, esto viene agravado también con, por ejemplo, la formalización de la propiedad, que básicamente tiene como propósito legalizar la propiedad de las tierras, porque según el mismo informe, el 42.7% de los propietarios no conocían el origen legal de sus tierras. Entonces esto ya es un problema muy importante porque entonces se tienen un montón de tierras que no se están legalizadas y también una alta desigualdad en la repartición de tierras, que es un proceso que se hace esencial para la repartición y para la garantización de una vida digna para las víctimas del desplazamiento, por ejemplo. Bueno, otros puntos que se consideraban en este punto era básicamente la infraestructura y la adecuación, que básicamente permitía dedicar un espacio a la construcción de vías terciarias y a la distribución del riego para la distribución de agua dentro de las poblaciones. Esto es un elemento muy importante porque garantiza una calidad de vida, cosa que también influye en el desarrollo social, en donde se garantiza no solo el agua, sino una vivienda, salud y educación, que bueno, son elementos que buscan todas las personas. Bueno, finalmente se tenían los estímulos a la productividad. Estos hacen referencia fundamentalmente a la economía, en donde se tiene que básicamente, como he mencionado anteriormente, la mayor parte de actividades agropecuarias en el país se dirigen a lo que es la ganadería, lo cual produce diversos efectos ambientales. Entonces, de esta manera, lo que proporciona el gobierno, lo que pretende el acuerdo, es garantizar una asistencia técnica tecnológica, el capital, una seguridad social y una seguridad alimentaria. Esto para contribuir al desarrollo de las zonas agrarias dentro del país y para equilibrar el uso que se le está dando a los recursos de Colombia. Bueno, el segundo punto es la participación política. La participación política está orientada más a la participación de los grupos armados dentro del desarrollo político del país. Bueno, básicamente lo que ellos buscaban establecer dentro de el acuerdo era el acceso al sistema político, porque bueno, inicialmente cuando se establecieron los grupos, esto era un problema fundamental debido pues a que ellos tenían diversas ideologías y no entraron a la política como un elemento integral de participación ciudadana. Bueno, un estatuto de oposición, esto tiene implicaciones en lo que veríamos en la participación ciudadana. Bueno, dentro de la modificación electoral se tiene la garantización de la transparencia, la reforma y la participación, que son tres elementos fundamentales para que ellos puedan acceder a no solo cargos públicos, sino a la discusión de políticas y leyes. Bueno, las circunscripciones transitorias especiales para la paz. Esto va más aliado con respecto a no solo su participación, sino a, digamos, sus estados legales. Y bueno, un rol de la mujer en la política, porque dentro de estos grupos armados se da frecuentemente, digamos, que una alta participación política, no solo por parte de hombres, sino por parte de mujeres que contribuían a su ideología. Bueno, la participación política. En la participación política, ellos hacen énfasis en la participación ciudadana, que básicamente es, por ejemplo, la garantía de la seguridad de ellos dentro del entorno político y también de la población. Esto implicaría, por ejemplo, la garantización de la seguridad de líderes sociales, de personas que quieran acceder y que se les dé vía libre para el acceso a los cargos políticos y a la discusión de ideologías que manejen el país. Bueno, el tercer punto es la solución del problema de drogas ilícitas. Bueno, este si bien no está directamente aliado con lo que es el conflicto armado, sí se debe destacar que
el narcotráfico fue una herramienta fundamental para el desarrollo para el desarrollo de de la guerra, porque teniendo en cuenta que esta guerra se puede calificar como lo que se llama guerra asimétrica, en donde una de las partes tiene más poder y terminan generándose nuevas técnicas de combate y esa clase de cosas como las guerrillas, como el terrorismo, eh, pues entonces fue el narcotráfico, digamos que una consecuencia para el financiamiento de esta guerra por parte de los grupos armados. Entonces, de esta manera, para el proceso de la reconstrucción y de la redistribución agraria de una manera más adecuada, se proponen diferentes estatutos que, bueno, como ya he mencionado, no están directamente aliados con el conflicto, pero son fundamentales para la reestructuración de la tierra en Colombia. Bueno, el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, acuerdos de sustitución de no resiembra, planes de asistencia inmediata, enfoque en el desarrollo rural, presencia del Estado y planeación participativa. Entonces, básicamente, dentro de estos vemos que se da un mayor control por parte del Estado. No obstante, es de destacar que también en la actualidad, eh, para la para el cambio de esta distribución de cultivos existen diversos problemas que pueden dificultar este proceso y es por ejemplo el acceso a las familias campesinas que no les queda otra forma de sobrevivir sino es con el uso de este tipo de cultivos. Entonces digamos que aquí ya comenzamos con un problema social porque no solamente, bueno, la firma del acuerdo se dio entre las FARC y el gobierno, pero aún así existen diferentes grupos armados como el ELN, como las BACRIM, que amenazan estas poblaciones. Entonces estas, digamos que sí ponen como entredicho todo el proceso que se da para el control de las drogas ilícitas en la región, en las regiones del país. Además de que también la dificultad del acceso a dichas poblaciones pues dificulta la comercialización de productos que se dan en el país y bueno, esto trae otras implicaciones. Así que de esta manera el enfoque que toma el desarrollo de esta política respecto al conflicto armado es básicamente que no se vuelva a emplear el narcotráfico por parte de esta organización para el financiamiento. Bueno, el desarrollo de esta política también tiene otros dos elementos fundamentales, que es el del consumo, en donde entran las instancias internacionales, porque ellas juegan un papel fundamental en el proceso de comercialización de drogas ilícitas y en el consumo interno que se da en la población. Bueno, este segundo está como más aliado a lo que es el fenómeno de producción y comercialización, en donde se hace también énfasis en que la producción y la comercialización no es solo un problema del personaje que crea y que es capaz de generar esta producción de drogas, sino que existen elementos como la corrupción y elementos dentro del gobierno que facilitan este tipo de negocios. Entonces, son dos elementos que quedan a controlar por parte del Estado y que pues también son llamados dentro de toda la política que se desarrolla para el control de drogas ilícitas. Bueno, otro elemento que se tiene acá muy importante son las víctimas del conflicto armado, que como protagonistas desafortunados de la guerra, pues se dieron a lo largo del país. Bueno, se tiene que básicamente dentro de los números, el número de víctimas asciende a un aproximado de 7.9 millones de personas. Y bueno, digamos que dentro de estos millones de personas pues existen personas desaparecidas y muertas que no han sido identificadas. Entonces tenemos que básicamente la distribución y la diferenciación de víctimas se da teniendo que un aproximado de 6.7 millones de víctimas fueron de víctimas del desplazamiento, aproximadamente 220.000 víctimas fueron víctimas de homicidio, al menos 74.000 fueron víctimas de ataque a las poblaciones, 45.000 de desaparición forzada, 30.000 de secuestros, 13.000 de violencia sexual, 11.000 de minas antipersonal, 10.000 de tortura, 9.000 de despojo o abandono forzado de las tierras, 7.000 de reclutamiento forzado, 2.500 de ejecuciones extrajudiciales y 2.000 de
masacres. Es fundamental tener en cuenta que aquí hay cifras que se cruzan porque, por ejemplo, digamos, las víctimas de reclutamiento forzado usualmente estaban ligadas a alguna clase de masacre o secuestro. Y bueno, digamos que dentro de las masacres pues también se pueden incluir todas las víctimas de homicidio y de desapariciones forzadas que hubo en el país en general. Bueno, en este punto se establece lo siguiente: una comisión para el esclarecimiento de la verdad, la convivencia y la no repetición, la unidad de la búsqueda de personas dadas por desaparecidas, medidas de reparación integral para la construcción de la paz, una jurisdicción especial para la paz y las garantías de no repetición. Se tiene que, bueno, este punto básicamente trata de la reparación de víctimas y es de destacar la entidad que está dedicada a la garantía y a la construcción de estos puntos. Entonces, esta entidad es la Justicia Especial para la Paz, que es la Jurisdicción Especial para la Paz, en donde básicamente se crea una institución que pretende crear un sistema para garantizar la verdad, la justicia y la reparación de todas las víctimas del conflicto armado, teniendo en cuenta que esta va a ser parte de la justicia involucrada en los procesos que se dieron antes del 1 de diciembre del 2016. Bueno, es de destacar que la participación de esta institución es la de juzgar no solamente a los guerrilleros que estuvieron involucrados en el conflicto armado, sino a las diferentes facciones del Ejército Nacional que se vieron involucrados en delitos por estar involucrados en la guerra. Entonces, digamos que esa es una de las razones por las cuales esta ha sido altamente juzgada en los últimos tiempos en el país, porque pues se tiene que, obviamente se constituye como un elemento que puede encontrar ciertas disidencias dentro de los delitos que se cometieron en Colombia. Otro elemento fundamental a considerar es el proceso del fin del conflicto. Bueno, el fin del conflicto básicamente es un elemento que permite la transición de los guerrilleros a una vida común. Entonces, de esta manera se garantizan medidas de protección, justicia, seguridad y política para los insurgentes o para las personas que estaban involucradas en este grupo armado. Entonces, básicamente para esto se crea un proceso en donde se parten de campamentos que se dividen en zonas veredales y puntos de campamento. Los puntos de campamento son ese punto de concentración en donde se formó inicialmente el campamento. La zona veredal es básicamente una reunión de campamentos a raíz de la cual se crea una zona de seguridad. Pero bueno, inicialmente una zona veredal es básicamente un conjunto de campamentos. Bueno, el segundo paso para la reinstitución de estas personas dentro de la sociedad es el paso a una sede local de mecanismo de monitoreo y verificación, que es básicamente un organismo que garantiza que no se van a vulnerar los derechos de libertad ni políticos ni sociales ni de ninguna forma de estas personas que están desmovilizándose y que pretenden entrar a la vida normal, cotidiana. Y la zona de seguridad es básicamente una zona de 1 kilómetro alrededor de una zona veredal, que es un conjunto de campamentos que les da la seguridad a estas personas de mantenerse libres mientras cumplan con lo establecido en la zona veredal o en el punto de campamento en donde se encuentren. Bueno, y finalmente se entiende la implementación, verificación y refrendación del acuerdo. Entonces, este básicamente es un punto que busca la garantización del cumplimiento de todos los acuerdos. Entonces, de esta manera se tiene que esto se da teniendo en cuenta que lo que se debe hacer es una comisión de seguimiento y verificación del acuerdo final de paz. Esto está organizado en parte por organismos internacionales que se encargan de el seguimiento y de la verificación de todos los procesos que se establecieron, por ejemplo, en el proceso de fin de conflicto y garantización a los derechos de las víctimas. Bueno, mecanismos de verificación de los acuerdos, acompañamiento internacional y refrendación ciudadana, que básicamente son elementos de control que, como se mencionó en el primer punto,
garantizan la participación de otros países y también de la población en la garantización del cumplimiento de todos los elementos que se tienen establecidos en el acuerdo. Y bueno, este es el último punto de los acuerdos de paz y pues es de recalcar que queda un gran camino porque fundamentalmente la reparación de las víctimas involucra un espacio y una serie de situaciones que, bueno, van a poner en entredicho no solo a la organización del país, sino a personas que se encuentran cargo, a cargo de esta organización. Entonces, pues, digamos que sí se comienza a dar una serie de conflictos y pues digamos que también se dan conflictos incluso con las personas que están reintroduciéndose a la sociedad, teniendo en cuenta que, bueno, por ejemplo, en lo que en lo que se lleva dando este proceso se ha dado una masacre de estas personas y también de los líderes sociales que están en las diferentes regiones del país. Entonces, pues sí, digamos que hay muchos elementos que se tienen que considerar para pues el acceso y la creación de una sociedad que de verdad permita la participación ciudadana como debe ser. Bueno, gracias por su atención. Mi nombre es Daisy Viviana González Roldán. Soy estudiante de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Espero que mi explicación les haya servido y pues gracias.